Baisha pamba, eisha peina koina na amayu, mahina weru mañana de veñan de programa mi, vende programa entero vete vapijano, vaquera vagina ka alijatura mano fuera. Nagiru Pastor Emilio Vázquez, estaba con el abogado de departamento de Itapuy, peina y pita su barete, pe y me llamo yo ambos asao ma me pedí abrazo rompe espalda, edición número 607, diga alijatura mano fuera. Primero de Corintios capítulo 10, y que mayajao verso 17 de donde otro mi madre que llega que entero este ave maya pues acá be pesha be yo buña de hina mensajito y cuera ñe ahí orucaña de ñe epui ha ba ha pesha be tapisha cuera ba eponandu ña de hina oña de invita a voy ve bárbaros a te a propósito la cuando mañan de porque ahí la gente de teléfono más y de la invitación. Yo le llevo para con al grupo y dice, hermano querido, bueno, agradecimiento total, gracias por la confianza, todo ya apoyo de invitación especial hoy, son pastores de distintas congregaciones ya. Bueno, ya hoy cuál programas y que la ña de temática, esa ña va a pomba, esa guapa la ña de estudios, o aceptar y que hijo postaña en el grupo ese. Ay. Ella puta hina vaina. Y ella hasta ella WhatsApp por lo menos en privado con la gamba le tú allá algunos estudios allá. Ya anda la grupo pues ya no hay caso más. Bueno, vaya pastor Sergio, ¿cómo estamos? Vaya ya ese pastor querido, Catupurú, Lampino Apiteré, Barete la feina, Sí, ya va pone malo va por allá la hora de contigo. Mira, ya de audio y cuera mía ya puedo arreglar y pa oír música y paya de coña de video y cuera mía ya upia en YouTube. Ya lo itañan de caina YouTube, para ver vamos a ka hija tora. Sí, vayan de gracias que pastor Sergio me antes en va apoja se puteó un barete para ver y me la YouTube a ver. Bueno, ñeme YouTube, ñeme Facebook, estamos ahí más de día y que lo mita. Más la solicitud a mis heinas. Algunos topabe te dice con discípulos puede ya mi saludando y está Fidel Dulce. Tercer grado que puede ser, sí. Ha topado unos cuando a Pedro Quiroga, Valmina, con algo tercer grado. Ya pecha la tecnología va esa la me castuve ya y yo topa ya hoy ya yo topago va ese tico a través de la tecnología pero a ver ya pues podamos la contactos ella bueno ya es a mí hay un va a llevar a otro allá bueno a ver general Artigas alrededores ya por ejemplo, otro Misiones Paraguay. Sí, a ver, cuestiones, pego mi ayola otro lado. Bueno, a pesar, pequeña no está la visitaña de página Emilio Vázquez, Facebook, y me pues ya opinan en el programa, acuerdas una video ahí. Más que yo pueda directo YouTube piqueta a tu hija torado si no estudio bíblico en guaraní vemos ya listo ni me YouTube Facebook no estamos compartiendo ahí na Messenger UPI o imagina Telegram WhatsApp ni me sí la icatúa hina con angaita bueno ya esa misma 595-985-162-975 pea línea personal ya con línea activa y lleva se van para allá y en WhatsApp también me haga aparte y bueno este código bueno allá con la o invité la documento fuera o invité la para eso digo evidencia ya de audio ella envía máquina no yo puedo bailando mi bueno son personas que entran recién porque ya oye tipo que trencha oye enganchar a moña de heina oye una cosa no yo puto por ejemplo pego
pues ella predicaba pues inago última cena. Bueno, ya invité ya copa ya envía para yo cuál la evidencia escritural ahí. Pues a veces pues con programa vendigativo y la y que ella ni por un cero y explicar la pues se la ya puede pincelada de todo un poco ya toca a ver how pesado oír una cosa interesada alguno ve o pega con pastor me vaigo yubia y vaigo ne con esa patu en la veces y en más estás en mina o también mi yo ti mensaje porque no puede ser a veces y tal cosa no puede ser estás en mina también mina yo ti mensaje a pesar pues ya lo está buscando la mensaje vaya por pincelado ya a responder las preguntas a ya poco a poco la cabichu ira y tire 4 o 5 cabichu ira y tú ya en vaina de barro apello y cómo la llamada y cómo la mensaje cómo las refutaciones bueno hagan una agencia de refutación ya esa vaina coge guarde lo que quieren saber más es a fondo allá lo que esa upipe a la oñe punula esa upipe a la oñe punula oye estructural y bueno ahí lo dice fue una estructura fue fue una religión que estructuró eso que cambia domingo cierto y no se encuentra ninguna evidencia de la reunión de la Pascua cada domingo porque ya hemos analizado de dónde viene y está bien explícito en Éxodo donde empieza a partir de la salida del pueblo de Israel de Egipto y en otros versículos como en Levítico y en Números. Bueno, excelente. A Pepe y las apu. Pero digo ya me coco se ve güey. Algo es can de la de Biblia con referencia de can muy pauga ni como el Mesías o Pablo o ñanto Javier y chupene mala onzeta y de mala cosa pues vamos otro inacuri la o por andu inacuri va pero y a ver muy cojora ¿cuál fue la intención de Pablo? Ya que estaba hablando de la idolatría y de repente sale con la cena del Mesías. Bueno, ¿cuál fue su intención? Va, eres Pablo, va, es importante lo está esa pese y gusto de mañana, mañana de escrituras analizarlo y cuál, algunos mañana ven los piliers y cuál, no, a ver, esta cosa, a ver, no está y hoy por nada, cierto, él estaba hablando de idolatría, de repente, no sé, hoy murmuración, esa gente iba 14 y huir de la idolatría, esa gente y la copa de bendición que es o sea, ¿por qué Pablo? Él hay mensaje, eso es bueno, que quiso transmitir, él ya posee, pero entonces no está fuera de contexto ahí, porque las y sea entender que se añade que por medio del culto a la idolatría, por los banquetes idolátricos, una persona puede estar adorando no al Elohim verdadero y en vez de estar en conexión con ese Elohim verdadero no decatúi porque es un culto falso, idolátrico, no tiene nada que ver, o sea, el culto que nos une al Mesías, el que nos une al Padre es a través del Mesías, pero también mirando y amañar al mandamiento del Padre. Tú y ya excluir el mandamiento del Padre y llegar al Mesías y pretender estar en comunión con el Padre. Página y objetivo. Pues de mañana todavía ya es mismo 16 17 y parte siendo uno solo el pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, simbólicamente el Mesías, el único pan que nos pone en comunión los unos con los otros y con el Padre. A ver, 18, Pepe la atender, Pepe si encajamos la para que ve las EPM. Mirad a Israel según la carne. Mañana mi israelita fuera. Según la genealogía, según la Igipuicuera, pues. A fuera o seguir,
mi israelita en más y cuera cue con aña de gente con anga Israel pero mía y cuera cue va oye por acá cuando ningo upewi y oye por la sacrificio o hubo sacrificio o hubo animales on goye sacrificada cue oreco acceso pero pipico cuera no le cuello cuputu pe altar pi ñanderundi. Pues en la Reina Valera dice, no son partícipes del altar, o sea, lo que está queriendo decir es que a través del altar del sacrificio, ellos no están teniendo comunión con el Padre cuando participan de esa vaina. Esa un cajado, hola, pues bella es. 17 y 18. Levítico 7, 6. Ya de referencia. Levítico 7, 6, 10, 17, 18. Sí, 10, 18, por ejemplo, habemos esa referencia. Levítico 7, 6. Es importante, es para que te ya que está pisando, o revisarlo, ¿cierto? La ofrenda, la Pascua, lo que sea, todo tiene su baja, y base o recoge y en los 5 primeros libros. Ya es cana, especialmente eso, a veces y Levítico y Números, o sea, donde hablan de las ofrendas. Ellos simbolizan, ellos significan, ellos ya por acá. El Mesías no se ahí, un poco por otro lado. A ver, Pablo, claramente, y Mañamina Israel. A ver, cuando dice según la carne, se refiere a que ellos estaban actuando carnalmente, sin fe. ¿O qué quiso decir Pablo? Bueno, 18 bebé allí. Se gusta, vea, porque ya es a mí, ya por ti investigación, y vimos la secuatía, porque resulta ser que a veces ella por la se hace un tipo de pregunta, porque esas palabras carne, por ejemplo, o confundirte y lo mitad. Están los carnales. Y ande ya es carnal allá mi 2 horas se lloví, no, ya por cosas ya por nada, entonces ya se lloví y pecado, espiritualidad cero. Ojo la iglesia, pero no practicáis nada de espiritualidad, para la carnal, ya de eso. Entonces aparece a ver según las carnes y a ver, bueno, y ponerle pregunta porque ñandé, es cierto, porque ñandé la ñande cultura venguana, la carnal, la Biblia bella lee allí, ama personas no quiero y etea, no, estos israelitas tenían fe. Acá con la fe con el Todopoderoso. Obviamente que alguna cosa pues ya porque oye guías y que la mandamientos rabínicos, obra de la ley, allá, o las leyes halágicas rabínicas, o las tradiciones de los padres. Leemos Marcos capítulo 7, el Mesías, o ya, o Javier Shokweo Pejagüere, que Jagüere la ley de Dios, los mandamientos de Dios, de Elohim, la ley de Moisés. O yepuruja o practicar y que la mis leyes alágicas rabínicas, o sea, mandamientos de los rabinos. Como si fuera que mandamiento del Todopoderoso yo practicaba en Bare TV o anular los mandamientos del Todopoderoso la ley de Moisés. Bueno, entonces acá ellos no se está refiriendo acá cuando habla carnal. No se está refiriendo, por ejemplo, en el contexto de Yesamí. A ver, Romano, 8, hoy purú ahí, término. Ustedes sí, en Romano capítulo 8, sí, hoy ponerle el contexto de carnal, o sea que obedece 6 al Todopoderoso, no ye sujeta 6 a la mandamiento, pero y coseña carne deja la carnal, espiritualidad cero. Bebé sí, y responder a este primero, porque pegar con mano y no. ¿Cuál sería la diferencia de la palabra carnal de Romanos capítulo 8, pero no me diste el versículo, y carnal de israelitas carnales de 1 Corintios 10, 18? Upendere hacen y Romanos 8, aunque está al grano. 8, 7, 8 está.
En Ame 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, estos que viven según la carne y no pueden agradar a Dios, no se refiere, no es lo mismo que 1 Corintios 10:18, porque 1 Corintios 10:18 se refiere a la genealogía. Y pues allá ya está en la transliteración, vengan para la y allá. Apeco Romano capítulo 8 entendés, capítulo 8 verso 8 entendés, de mañana versículo 7 mínimo. O sea, y que tú no le paitean hoy, pero por lo menos P7 de pillas ahí. Por cuanto los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne, los que andan conforme a las ordenanzas de la carne, oí otro allá. Ahí se pega con 7, por cuanto los designios de la carne. Son enemistad contra Dios. O sea, los que son guiados por la carne, los que andan espiritualidad cero. Va con espiritualidad cero, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo, y a ver, donde sujeta igual a la ley, a la ley de Dios, a los mandamientos de Moisés establecidos para los gentiles también. No quiere saber nada. No, ñandeo bajo la gracia, cumplido. No, nada que. Entonces, eso es carnalidad también. ¿Sí? Entonces, oí peores, oí no andan transgrediendo los mandamientos todo el tiempo. Ahí ya ahí mondá, ahí fornicá, adulterá, idólatra. Bueno, netamente con la designio de la carne purete. O están los que dicen que la ley se abolió, que esto, que aquello, que está bajo la gracia, pero no mondáis. Pero no practicáis la mentira, pero no idolatra, no practicáis la adulterio y fornicación que está entre los 10 mandamientos. Sin embargo, y Yuruben deja anular la ley, pero sin embargo, en obras cumplí. Ni vaya y pasa allá. Muchas congregaciones son los que dicen que la ley fue abolida, pero sin embargo, primero y segundo mandamiento de los 10 mandamientos, no. Sí, un solo Elohim, no recuerdo otro. Otro que tuvo bueno, escena, adoramos, hay ídolos. Bueno, entonces estos están en los mandamientos, en los 10 mandamientos. Otros y no, nada, adulteración prohibido. Bueno, ese no adulterará, está entre los 10 mandamientos. La ley, los hermanos ya codiciar los bienes. Bueno, eso está entre los 10 mandamientos. Entonces, no matar, no robar. Sí, hermano, pesa ya vivita. Bueno, o cumplir con los 10 mandamientos. Pero donde eres, hermano, la ley. No, nosotros no queremos saber nada de la ley de Moisés, estamos bajo la gracia inde. Pues sin embargo, cumplir. Entonces, ahí va, es lo que bebé. Entonces, Andy vaya y pasa. Pero oí la, oye, papá, y te oí. Entonces, él dice a Pablo, a ver, por cuanto los designios de los que se andan guiados por la carne son enemigos que están en contra de Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, no se sujetan a 6 mandamientos, pero la ley de Moisés. Oye, popa, y te la en contra. No se echará mujer con mujer, está la tortilla. No se echará varón con varón, está la pilla para hoy. Bueno, entonces andan así. Ya no adulterará, dele yo adultera. No mentira, la yapuda tú toda la hora práctica. Inclusive algunos se hacen llamar hermanos hoy que la congregación y Pablo a esa guape pillado ya ni hoy ni hermano ni peña un tan llevo que pejotas a buicue. Vende y tú te carrera ahí. En el mando algo ya estudiaba. Entonces hay una diferencia entre Israel carnal de 1 Corintios 10:18 y los carnales de Romanos capítulo 8 verso 8. Sí, hay diferencia. Aplicamos a la diferencia. Romanos 8 entendés ahí Romanos capítulo 8 versículo 7. Los que no andan conforme a la ley o rechazar la ley, los mandamientos fuera. No cumplís, no cumplís, no o violado y todo el tiempo. Violación de la ley, teológicamente la definición de pecado es violación de la ley, 1 Juan 3:4, o transgresión de la ley de Dios, 1 Juan 3:4. Se refiere a la transgresión de la ley que el Todopoderoso es Moisés, allá. Bueno,
ya llega todo muy Corintio otro lado porque ya explicata con angan va para la hice a Pablo ya se caen algunos va esa para la icatula y transliterado y entender va para la hice pues Pablo me pregunta si en la vine está carnales también bueno anga para entender también y peón y no pecha la vine porque ya explicamos no depende confundimos ahí 18. Consideren al Israel carnal. Sí, está así. Los que comen de los sacrificios participan del altar, ¿verdad? Hoy por agua, ya. Pero hoy bimbe. Pero teji. Que te aleja, güey. Consideren al Israel carnal. Los que comen de los sacrificios participan del altar, ¿verdad? Entonces, Pablo lo ya posee ave. Pemañamina. Miren los israelitas originarios. Allá, referencia Romanos 9:3-5. Mirad a la simiente o a los que tienen ADN israelitas. Ahí que tú has transliterado. ¿Cómo mirad a la nación israelita? Ya va. Mirad a la simiente israelita como nación. Otro. Ellos comen los sacrificios. No están participando de esa manera en la comunión por medio del sacrificio del altar. Otra literación. Esa o más o menos ya. Hay referencias. Levítico 7:6. Bueno. Otra pregunta de ¿cuál es la diferencia entre Israel carnal y Israel injertado? Bueno, ya Pepilla, más que la Israel carnal no se refiere a israelitas que están en pecado continuo sin creer en el Todopoderoso o creen en el Todopoderoso. Creen en el Todopoderoso. El problema de Israel, la simiente de Israel o el problema de la nación de Israel o los originarios de Israel es que no todo oberovía al Mesías. Ese es el problema. Pero sí, hay muchos de ellos, o seguía o oberovía al Todopoderoso, o vivir vida en santidad. Pero otro grupo que tienen sus leyes rabínicas, oye contamina. Otro que oño creía en el Mesías, otro hoy no creía. Bueno, a vengo dice, ¿cuál es la diferencia entre Israel y carnal? Bueno, a ver, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre los israelitas puros, los que tienen sangre israelita, los que nacieron en Israel? O sea, en estos tiempos son judíos cueras ya. Y los gentiles, yandé, ñañe injertada, puede vender, de oír injerto, y por la palabra injerto. ¿Para la diferencia? Que ñandé gentil, guri, ya güero, ya ven el Mesías, ya ñemo ñapumi vejera, ¿ve? Upea rupilla, recibir el Espíritu Santo, perdón total de pecado, ja ñeñe introducir en la promesa del nuevo pacto, ja ñeñe injertar en la ciudadanía de Israel. Es decir, de Israel que hoy existe como nación y de Israel como nación y el Israel injertado upeawi oseta la pueblo ya. No es que ese Israel que hoy existe que está allá, esos son los únicos escogidos como israelitas, no, de la gentilidad. Ahorita ahí, porque ni completan, y cuadran la profecía de oñe junta llegan las 10 tribus perdidas, 12 tribus oñe, a 10 o cañe, abajo desaparecete. Entonces, los injertados vamos formando esa tribu perdida. Ahora, el día que venga el Mashiach, donde regañan de la piedrita blanca con los nombres, bebé, por lo menos y cuatro más el tribu te pertenece. Cuando se a tu maya responden. Oye, allá, Efraín, oye, es la gentil injertado, Efraínita. Pero es un dicho, porque tenemos que saber que hay 10 tribus. No todo era de Efraín. Bueno, a ver, hasta a responder a unos cuantos preguntas, pero hoy Pepe ja pono ambos pucuete. Pepe ya ojo más las de preguntas, las de respuesta digna.
Entonces, la diferencia entre Israel de lo que están allá, en Israel hoy, es que algunos creen en el Mesías, otros no creen. Otro, bueno, o cumplir o cumplir la mandamiento, creer al Mesías, otro nani, péchande, o con las leyes, con las tradiciones como doctrinas, bueno. Ja, ñande que somos injertados, pero una diferencia. Efesios 2, 11 al 13 ven hoy, Romanos 11, 17 a Romanos 11, 24 de Pablo oñe, es del injerto, y en Efesios 2, 11, 13 oñe, eñan de la ciudadanía. Y parte de ambos pueblos, el Todopoderoso hará un solo pueblo santo, pero en Efesios 2, 14, 15. ¿Cuál ambos pueblos? O sea que estos israelitas que hoy día todavía están con su problema, que Pablo mismo se iba a parte de que todo Israel se va a convertir. Hañandé, injertado, gentiles injertados. Entonces, ñandé con angayarovia al Mesías, ya cumplí, ya lees, ya estudiamos ahí los mandamientos de Moisés, establecido ñandé en a los gentiles. Nosotros no tenemos por qué cumplir muchos mandamientos que los judíos tienen que cumplir. O lo que los judíos, o ya pues así o sí, ñandé, de gatuya están ahí, ya pues. Es importante ya entender con ambas. Pero sí, ellos, los que creen en el Mesías y los que están estudiando la Torah, los 5 primeros libros, como Pablo, porque Pablo ya popea. Pablo dejó de creer en la enseñanza rabínica como doctrina dado por el Todopoderoso. Directamente, y que eso es los 5 primeros libros, los libros proféticos y el mensaje del Mesías. Bueno, y todo lo que creemos en el Mesías hoy, también seguimos esa estructura. Creemos en el Mesías, estudiamos los 5 primeros libros, llevamos en cuenta las enseñanzas, oña bebé, ya cumplir los mandamientos o corresponde a ñande, creyendo en el Mesías. Pero hay la diferencia, no hay cual se va a responder de y na onda, él hay cual sea, por lo menos se pecha antes de la pregunta. Bueno, el Israel de la promesa está bien. El Israel de la promesa no es ese Israel que está hoy allá el único. Ni tampoco, como vos decías acá, la iglesia cristiana. Sino es Israel de la promesa, el pueblo de Israel como nación que está hoy, ni tampoco la iglesia cristiana en su totalidad. Entonces, ¿quiénes son? Aunque te explicando. De los dos pueblos, de todos los cristianos, de todos los gentiles que están creyendo en el Mesías, oye, pues no guardar los mandamientos establecidos para los gentiles, oye, bautizar en el nombre del Mesías, hoy que en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33, a la misma cosa los judíos hoy que hacen lo mismo, Upeawi onzeta la nación santa del Padre del Todopoderoso, la Israel del Todopoderoso, la Israel de la promesa. Esa es la Israel de la promesa. Ana esa cae donde pues avisa allí, de haga ya vaya y pago huipin. Y hay que anar libro profético, ya estudiamos, pamba esa pa, mo poner mi profecía, mo poner la oñe juntan a los dos pueblos, mo poner el todopoderoso, y que está Ezequiel, bella brenda. Y justo y mío, vean. O sea, por lo menos a ver, versículo rápido de que vamos a entender la pedaco Israel. Entre los israelitas de hoy allá, te está Israel, ves la Israel del Padre, más por formata. Los dos pueblos, el pueblo gentil, que no era pueblo del Padre, que ahora le llama pueblo, o sea, ves y ja, a los propios israelitas que se están convirtiendo al Mesías. Oye, pregunta, Curi, a ver, Iñaro y Miuga, o sea, a lo mejor un judío en donde estamos ahí, menos mal no entendés igual la guaraní. Yo por duda que sé si igual, bueno, si igual los judíos son salvos, porque son integrantes de la promesa, aunque no crean en el Mesías. Y tu U, y tu U, porque nadie viene a mí, nadie viene al Padre, sino es por mí y el Mesías. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es para todo. O sea, no puede ser que porque soy judío, ya recoge abuela pactos a la promesa, se necotemos el Mesías. Pablo mismo fue duro y tajante con lo de su con su propio hermano, con los judíos. Y no, solamente por obra de la ley, sin la fe en el Mesías, o no, justificamos ahí. O sea, no van a tener acceso delante del Padre.
Le tienen que creer en el Mesías y bueno, y después de practicar los mandamientos establecidos del Padre. Y dejar de lado la obra de la ley rabínica, obra de la ley que habla Gálatas. Un pebe sí ya ahorita más justicia, o sea, aceptación del Padre como hijo de ese judío o del gentil. Ese es la justificado, aceptado, limpiado, perdonado por el Padre. Pero hay requisitos, tanto para nosotros los gentiles y para los judíos, el mismo requisito, pasar por el Mesías. La Mesías la añade filtro, Mesías la añade nexo, la añade coyuntura, la añade bollo apiga con el Padre. No interesa por más sangre judío que tenga, pero sin el Mesías. Sí, tiene el pacto de la promesa. Bueno, ni bendecida, o ahorita bendecido y cobea ya. Pero la vida eterna, debe venir el problema. No hay que confundir la bendición material, que si vos tenés bendición material, donde ya amas como vida eterna, para otras cosas. La bendición material pues, por misericordia del Padre y por esfuerzo y salud que da el Padre y puerta de bendición que abre Él. Y la vida eterna ya es creer en el Mesías. Hay que creer en el Mesías como enviado, hijo y enviado del Padre. Hijo y enviado del Padre. O yo no voy a ahí. Bueno. Ya también un comentario. A ver. Vaya, pongo a respuesta. Añame, Emma. Esa mi. Voy a explicar más. Indebe. Como último más. Ya explica para la ley. La vende. Israel de la promesa. Vaya, pongo ahí la explicación. Pueblo es pueblo adquirido. Nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Yahweh. Dijo Pedro. Entonces me fijé en lo que usted dijo, en la referencia, y me sorprendió mucho porque Pedro estaba explicando la Torá o Éxodo, donde el Padre le estaba hablando al pueblo de Israel. Cierto, pues así. Ni el Mesías, ni Pablo, ni Pedro. Sí, cierto, Pedro usó esa palabra, ese está en primera de Pedro 2, 9, 10. Por lo menos revisar la irreferencia y le llevó en Éxodo. Ese está, lo que Pedro dijo está en Éxodo 19, ahí por el versículo 5 en adelante. El Todopoderoso se iba a el pueblo de Israel. Bueno. Entonces, Pedro ya, pues bueno. Mala con la nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Yahweh, por medio del Mesías, oye, cumplir promesa, ñande los gentiles, ñande ya y upebe. En aquel tiempo dijo para su pueblo 12 tribus y los que venían de otras naciones que se injertó ahí. Porque ahí o sea, un Israel, no solamente 12 tribus de Goí, o solamente los judíos no estaban 12 tribus y estaban los pueblos de distintas naciones que se injertó ahí, que se hicieron, eran extranjeros, pero ella por nación oye nacionalizada y por medio de esos ritos vigentes que era la circuncisión. Y hoy día ese rito vigente en para nacionalizarnos como ciudadanos israelitas, creer en el Mesías y bautizarnos en su nombre. Para el año de circuncisión, Colosenses 2, 11, 12 y 29. Bueno. Muy importante. Pero estos son explicaciones que otro seminario, ¿vea? Otro tema, ¿vea? O sea, parece siempre me pincelada, ¿vea? Aprender a matar la atención. A más de uno oye preguntas y pues, ¿será posible? Hoy cómo la pregunta, hoy cómo la investigación, bueno, hoy cómo la comentario toda la semana allí. Pedro habla entonces de Éxodo. Promesa. Pues vengo al padre y bueno, pues cumplíamos la pella popata o la ceja, pues ese pueblo estaban a ser nación santa. Ahora, ¿y después qué pasó? El pueblo dijo, sí, haremos todo lo que tú dices, pero sin embargo, inmediatamente ya podido la y rompieron el pacto. Entonces el padre ya pues otro pacto. Haré un nuevo pacto, pues venían de yañande, pues nuevo pacto. Jeremías 31, 31, 33.
Pero PPGI claramente que en el nuevo pacto hoy queda, como pueblo del Todopoderoso, va a formar parte del pueblo de Israel. Va a ir formando parte de esas tribus perdidas. Porque con la casa de Israel y Judá, que no existe otro pacto con los gentiles. No existe. No hay ninguna parte en esto, vamos, hay documentos bíblicos donde diga, y también voy a hacer otro nuevo pacto con los gentiles, no importa que no cumplan los mandamientos. De ahí por iba. Una sola promesa al nuevo pacto. Jeremías 31, 31. 33 a Shamara hebreo con 8, 10, 8 por ahí está. O 8, 10, por ahí está. Bueno. Y se cumple ahí entonces esa promesa. Yeshami a veces y mañana de referencia, voy a pisar los instantes que tú vas a revisar, es de Deuteronomio 14:2, vamos a ver. Bien por lo que están estudiando ahí ya, y raro, y algunos de la Antiguo Testamento, y los 5 primeros libros, pero hay que empezar. Esa vaina, esa encaja paite, ojo. Pepe llama Pedro a cuando hágase gustar la pellapua. Toda la vida me con la Biblia, aún en la Reina Valera. A toda la vida oí un pepe las referencias a nunca na pemañez. Nunca na pepe na la pene referencia. Co anga pepe naina. A pepe yo cupitima pm alguna cosa. Con razón ahora es Pedro y picha, maena peango es algo citaina eso ahora, es algo toraina, es algo ley de Moisés no era. Claro que sí. Ninguno de ellos se separó de la ley de Moisés. Sino en ese sentido hay las explicaciones, las apomo ahí. Esa es la base. Aún el Mesías lo hizo. Sí, claro. Para eso respondemos a ver. No solo los judíos, sino todos los gentiles deben creer en el Mesías, bautizarse en su nombre. Hechos 2:38 y unos cuantos versículos más que tenemos por ahí donde demuestra que el bautismo era niña pimiana, niña de Salvador era. Pepe sí, y que Jeremías, promesa de Jeremías 31, 31, 33. Allá, Pepe ya. Niña por un yaguata. Bueno, volviendo a la enseñanza de Pablo. Así que los israelitas participan de la comunión con Elohim por medio del sacrificio en el altar. Jalandé no participaba en sacrificio. Y cuando ponamos, oye, mandé tal cosa penguana, tal cosa penguana. Tal cosa penguana. Andas a ella de ya penguana. No, dejó de participar, Pepe, a sabienda, ¿sí? Con esa intención, culto idolátrico. Cuidado con eso. Bueno, en tiempo de Pablo, acá responde Sepia, el tiempo de Pablo, ñandengo, cuando la culto idolátrico procesión, peamos allá. Y Jesús no éramos ya adorar, bueno, es una forma de participar de culto idolátrico, de tener comunión con el ídolo que no es nada. Pero ahí está la ofensa. Lo pregunta, si el ídolo no es nada, ¿por qué se le ofende al Padre? Y en tiempo de Pablo, el culto a los ídolos era más fuerte, más grave, ¿sí? En el sentido de que tenía, se hacía fornicación, adulterio, oye, con relación sexual con la prostituta y que todo muestra upiere con comunión con el Dios a lo que se le está adorando, el Dios pagano. Vea con la iba ahí, no, es cierto, no existe, no existir la Dios pagano, pero la acto en sí no la han condenado. Algo que existió no existir la Moisés de Seu o San Carpincho o no sé qué. Pero no existir. O cualquier santo que vos adoras. No existe. ¿Ya? O un Dios que vos estás adorando, o que ellos adoran, no existir. Pero ¿qué es lo que existe y qué es lo que ofende al Padre? Justamente que pendo existía de adorar. Han de adorar y la existía, pe chupe. Justamente de cambiar su bebé te indas a ella va a ver. Otro.
Jaeo me ende las reglas, los requisitos para ella para la adorar en santidad y que todo ese nivel decían de ella por otra regla, otro requisito, ella puede tiene orgía y sacrificio pebe de animales, pe amor para otro dios. Entonces ahí está la falta, en la desobediencia. No en que hay o existe o no existe el Dios que sea. Muy bien, a veces si los santos no son realmente ídolos y no tienen poder y no tienen nada de existencia como usted dijo, entonces ¿por qué usted se ofende si nosotros adoramos a los? Es que yo me ofenda. Sí, porque se ofenden. Aunque te aplica, ¿quién es el que se ofende? Se no está poniendo humilde. Si realmente para vos existe el Todopoderoso. Hoy en la Biblia, hermano querido. Hoy en la Biblia, eso capítulo 20, verso 3 al 17, potable. Hay mandamientos, y ella pues estatua, ni ella potanga. El que puso los mandamientos fue el Todopoderoso, y Emilio Vázquez. Según no viniendo juez, según hay potato en seno, pero ahí gato han dejo putir la bendición, ni a condenación. Llena se ofende. El que está, al que vos le ofende es al Todopoderoso. De pico porque de ella con buena intención de agradar al Padre, siendo que violar el mandamiento. Por buena intención de agradar al Padre, pero violar el mandamiento. Ni el mondeo de oro la de estatua. Nan de componer, ni el repartir plata, o venir en monganuno 50.000 boriajube. Usted anda ahí, usted la, bueno, estoy hoy por la está bien que haga su idolatría y te uña de yara porque en de fiesta de idolatría ve mongarú, porque ahí se le ayuda a los pobres, se le ayuda a los necesitados, que bueno, hoy por pero mo pende la mondoro. Pende ella ñanderundo y potaya. No vaya a querer mezclar las obras. Con obras buenas de camuflar de pecado. Pago la ya posee. Negore tapase vete y cururú vete y yuibe. Najani. Se disculpa la expresión, pero no hay por ahí, vea. Se no se ofende. Pero mala mandamientos ella, a ni que ella pota anga o ya iba a ni que ella pota anga o ya iba a te, a ni que ella pota anga o iba a pear y uruguape. A ni que ni ella y donde era, a ni que mondete, a ni que servite, a ni que no le sirváis, no te inclinéis. O sea, servirle quiere decir hacerle todo su ñemondé, su santo ara, su mataindí, su rosario, lo que sea. Porque yo soy un Elohim celoso. En los años 20 dice, bueno, si quieres seguir haciendo, pues, hace. Pero Pablo, y claro, no significa, no es nada eso. Ahí está el pecado, porque en vez de servir, vete ahí en bebé, ahí ya de lado, hemos sombrero, vete ahí al Todopoderoso. El omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, el todo suficiente, vendemos y que pues y grave, vea. ¿Entendés? El que se ofende no es Emilio Vázquez. El otro, el Todopoderoso. Se fue ahí para la y bueno, hoy me semana. Y cuando acá uno pella con su religiosidad, con su fe, con su llegó en 20 meses por agua. Ese llamó ella puede venir en poco este día Araguá, que la vagina aturalo hermano fuera. Y ella topata con era muy hemos shalom, bendiciones hasta mañana, amante.